a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Una vez más, el sistema de la corriente falló en algunos barrios de Aruba. Cooperación entre cirujanos de Aruba y Curazao en el hospital Horacio Oduber. Colapsó una tarima en México, por lo menos 9 personas perdieron la vida. Explosión de pirotécnicos en Soacha, en Colombia. Una pedida de mano no salió como se esperaba. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludo a todos ustedes que se encuentran como siempre bien sintonizados, esperando una nueva emisión y que todos ustedes el día de hoy hayan tenido un excelente jueves. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad, una vez más, el fallo que hubo en un suministro de corriente en algunos barrios de la isla en horas de la madrugada, áreas afectadas, entre ellas Paradera, Cerropita, Santa Cruz, pero también se dieron cuenta que por la parte de Joiber, Oranjestad y algún distrito en la parte norte, allí también tuvieron el problema con el suministro de la corriente. Según lo que indicaron, fue problema por un transformador en web. Esta madrugada, una vez más, el suministro de la corriente vio una interrupción en algunos barrios alrededor de Aruba. Fue cerca de las 4 de la mañana cuando los habitantes, tanto del área de Santa Cruz, Paradera, Cerropita, Joiber y diferentes otros barrios, empezaron a sentir calor. Según lo que indicaron, uno de los problemas de corriente en la madrugada sucedió en web. Allí fue un storing en un transformador de suministro interno en esta planta. Esto seguramente es una de las situaciones que se vivió esta madrugada, en donde allí esta problemática ya se ha venido registrando durante varios días, a pesar de que sabemos que hay una compañía que está realizando una investigación. Sin embargo, pues esta mañana, lamentablemente, los ciudadanos tuvieron que pasar una vez más por esto. Según el vocero, según lo que indicaron, allí este storing en uno de los transformadores en el suministro fue la consecuencia de que allí se desconectara y lamentablemente el sistema de web tuviera ya desde las 4 de la mañana esta interrupción. Después, poco a poco, la corriente se volvió a ir y después, según lo que indicaron, a las 7 de la mañana ya el suministro estaba totalmente reconectado. Cambiando de tema, una situación lamentable ocurrió el día de ayer en horas de la noche, más o menos a las 8, cuando la central de la policía recibió una llamada de unos turistas provenientes de México que fueron atracados. Esto seguramente es una mala imagen que ellos se llevan de vuelta a su país. Ayer miércoles en la noche, en una de las áreas que es más visitada por los turistas, que es el área hotelera, una pareja de turistas mexicanos lamentablemente fue asaltada. Según lo que ellos denunciaron, los asaltantes los amenazaron con un arma blanca y se llevaron algunas de sus pertenencias. Entre esto, se llevaron allí no solamente las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, pero también los sujetos se llevaron la llave de su vehículo. Los turistas, asustados por lo que estaba ocurriendo, le entregaron a los asaltantes también una cartera marca Dior, que donde tenían dinero, las llaves del auto y las tarjetas. La policía contó que la descripción de los delincuentes allí fue suministrada por esta pareja y empezaron una búsqueda. Por ese motivo también le piden a la comunidad que si ve de pronto alguna situación o el paradero de esos dos sujetos, para que se comunique al 11141. Cambiando de tema, nuestro hospital Horacio Oduber tuvo una cooperación muy positiva recientemente, pues llegó una cirujana desde Curazao y conjuntamente con el doctor Yuri Cáceres lograron hacer una cirugía con éxito. Este tipo de cooperaciones son muy positivas, no solamente para el estudio que se realiza acá en el hospital, pero también para la salud que se le brinda a los pacientes. Nós invitamos colega Nicole Boyer de Corsou, é um longchirurg na Corsou, door que nós temos uma operação de pulmão bastante complicada
e tipo de operação aqui tá bom para nós assim nós dois juntos ou se não nós mestramos paciente foi eu pensei muito contente com Nicole Abing cozinha nós por assim eigenlijk operação de pulmão via kijkoperatie onde nós só com pila de pulmão para assim aqui com o paciente por halar mais melhor ou seja e isso aqui tá eigenlijk ding lo qual que nós quer para samenwerking entre Island Nicole toen paar jaar na Kosovo hoor ik eigenlijk probeer que nós evita Nicole para fazer operação aqui na Aruba. Sí, aquí a mí está cirujano de pulmón, ese es lo que me está haciendo operación de tripa también, pero me está muy contento con nosotros por trabajar juntos a ver y hacer una operación juntos. Me está quiere samenwerking entre Island y esa calidad de cuidado en el área de pulmón, seguro. Wel, la que nos menciona Aruba, por mij bij ons is operatie die eigenlijk een reductie die volume de pulmão. Para prometer que não te passa hopi menos no Kosovo quando via Nicole tá assim, pero tá algo que se nós tem experiência aqui na com Nicole por bem aqui na vários vezes nós sabe que tá algo que em futuro nós lo queremos seguro sim. Well, me enjoy para operar junto con mi colega Yuri Cáceres. Anto me senti me hopi welcome. Hospital echt hebben een brassen para mim. Anto dat ding eigenlijk turcos como dat ding mester para hacer operação. Sim, isso também é importante que nós temos eigenlijk turcos aqui na dus nós mostra no equipo no outro, pero que Nicole sua experiência junto com nós logra de fazer operação com a bairro pulmão. Empezamos nuestra ronda internacional con el colapso de una tarima en México. Cámaras de seguridad y también el personal grabaron el momento exacto en que esta tarima se dio y lamentablemente 9 personas hasta el momento perdieron la vida. Lo que empezó con porras de emoción. ¡Maines! ¡Maines, presidente! ¡Maines! 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 Terminó con gritos de tragedia. Eran las 7 de la tarde, cuando cientos de familias llegaron al campo de béisbol El Obispo en San Pedro para disfrutar de la música del Grupo Bronco en un evento organizado por Movimiento Ciudadano. Las ovaciones de los presentes comenzaron cuando el candidato presidencial Álvarez Maínez llegó a lo que sería un concierto inolvidable. Pero fue en punto de las 8 de la noche cuando una ráfaga de viento apagó la alegría de los espectadores al desplomar por completo la gigantesca plataforma. Madres desesperadas buscando a sus pequeños, adultos de la tercera edad y niños gritando desgarradoramente por sus padres, fueron las víctimas del trágico suceso que entre los escombros buscaban a sus familiares. Ejército, Guardia Nacional y diversos cuerpos de auxilio llegaron al rescate de las personas atrapadas entre la enorme estructura, que dejó 63 lesionados y 9 muertos, entre ellos un menor de 11 años, cifra brindada por las autoridades al menos hasta la madrugada de este jueves. En un abrir y cerrar de ojos, un momento de diversión se convirtió en una historia de terror. Y nos vamos a la República Dominicana, distintas provincias que se han visto afectadas por el mal tiempo que también se vive en esta región del Caribe. Pues allí los pobladores de diferentes partes han indicado que se les ha entrado al agua a diferentes casas, pero también los colegios se han visto afectados, han tenido que devolver a los niños a sus casas. La señora Iris Núñez es una de las que se ve obligada a recoger sus ajuares para tratar de preservarlos ante las inundaciones. Otros moradores batallan entre los charcos para realizar sus labores diarias. Incluso hasta los niños cruzan por el agua contaminada. Uno ya cuando llueve, está en la expectativa, subiendo todo, y tú sabes. Es decir, que estamos desesperados, en verdad. Los vecinos de Núñez en el sector Arroyo Bonito de Manoguayabo en Santo Domingo Oeste
donde todavía sus calles permanecen grandes cúmulos de agua de las recientes lluvias, se mantienen en la incertidumbre al recordar que al menos 10 personas perdieron la vida en noviembre pasado por los desbordamientos de ríos y cañadas. Encaramando la ropita que tengo en el closet, encaramándola arriba, en funda negra. Desbaratar ese puente, desbaratarlo, el ayuntamiento que van a desbaratarlo y a levantarlo, cuestión de que cuando tiren la basura, que no es debido tirarla, pero que se vaya por abajo. En horas de la mañana, la crecida de una cañada que bordea la Escuela Básica Japón del sector Bellas Colinas en la misma demarcación provocó que los alumnos fueran despachados a sus casas. Estábamos trabajando normal, teníamos 350 niños y con las lluvias de la mañana se empezó a inundar la escuela. En la calle La Cordillera, un poste del tendido eléctrico se derrumbó, obstaculizando la vía y dejando sin energía a decenas de hogares. Más tarde, personal de EDESUR acudió a realizar el levantamiento. Y vean esta impactante explosión que se generó en contra de una polvorería. Allí, al parecer, pues estaban manipulando diferentes pirotecnias, pero también pólvora. Y en un momento todo esto empezó a estallar. Ocurrió en Soacha, es un municipio muy cerca a Bogotá, en Colombia. Sobre las 4:30 de la tarde, una fuerte explosión sacudió gran parte del municipio de Soacha. Explotó el Vaquero, la polvorería en Soacha. Impresionante. Cientos de personas cerca al punto comenzaron a grabar con sus celulares la humareda que produjo la explosión de la polvorería El Vaquero, cerca de la autopista sur. El hecho fue reportado rápidamente por los residentes del sector, lo que permitió la pronta respuesta de los organismos de socorro y el cuerpo de bomberos de Soacha y Bogotá. Dios mío, el personal que trabaja allá es impresionante, es impresionante. Según el reporte preliminar de las autoridades, el accidente deja hasta ahora 26 personas heridas, una de ellas en grave estado de salud, que fueron trasladados a varios centros médicos, incluidos el Hospital Cardiovascular y la Clínica San Luis, donde reciben atención urgente. La alcaldía de Soacha, a través de su mandatario Julián Sánchez, ha implementado un protocolo de emergencia para atender a los afectados y coordinar las labores de rescate y atención. Por su parte, las autoridades han acordonado la zona para permitir que los equipos de emergencia realicen su trabajo sin interrupciones. La explosión sorprendió a la comunidad, dado que El Vaquero es una de las polvorerías más reconocidas del país por su participación en grandes espectáculos pirotécnicos. En la zona, los bomberos siguen sofocando puntos calientes y algunas llamas. Las autoridades comenzaron con la investigación para determinar qué causó la explosión en la polvorería, sobre todo por los protocolos de seguridad que seguía esta empresa para evitar ese tipo de accidentes. Cambiando de tema, las autoridades en Iowa, en los Estados Unidos, todavía continúan haciendo el recuento de las personas afectadas por el paso de las tormentas allí. Sin embargo, según lo que ha indicado la Oficina de Calamidad, ya se cuentan como varias personas que lamentablemente han fallecido. Para ampliarnos la información, La Voz de América. Tragedias naturales se siguen registrando con intensidad en diferentes partes del país. Iowa presenció el paso de un tornado que cobró al menos una vida, dejó varios heridos y muchos daños a su paso. Agencias estatales avanzan en labores de búsqueda. Tenemos muchas casas que han sido destruidas y demolidas por completo. Queremos asegurarnos de que cada residente, cada persona sea contabilizada. Mientras tanto, Houston, en Texas, intenta recuperarse tras el paso de una fuerte tormenta este fin de semana que dejó a más de 48,000 personas afectadas en condados en los que se declaró desastre y más de 1 millón de usuarios en la ciudad con cortes de energía. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias anunció ayudas. Si tiene necesidades graves debido a las tormentas severas, fuertes vientos, tornados e inundaciones que comenzaron el 26 de abril, puede calificar para un pago único de $750 por hogar a través de la asistencia para necesidades serias de FEMA. El director del Departamento de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Texas destacó las expectativas para el verano tomando en cuenta temperaturas sobre los 40 grados Celsius que se registrarán este fin de semana, algo que no sucedía antes del mes de julio. Desde mediados hasta finales del siglo XXI, veremos un aumento de las temperaturas, veremos un aumento del exceso de calor. Una forma de medir el calor es el número de días que estén a 138 grados Celsius o más. Estos días serán más numerosos y empezarán más temprano. Y nos vamos para una incautación que hizo las autoridades en Bogotá, en Colombia, de marihuana, y no es cualquier tipo de marihuana. Según lo que indicaron las autoridades, encontraron miles de kilos, pero esta marihuana era diferente porque era de color morada.
Dentro de los allanamientos en los barrios Marsella y Delicias de la localidad de Kennedy, la SIJIN incautó marihuana de color morado, lo que generó sorpresa en los investigadores. Se incautaron 390 kilos de marihuana. Nos llama la atención de esta incautación en este sector que dentro de este cargamento se identifica una marihuana procesada de color morado, conocida como hidropónica, que tenía añadidos unos medicamentos, según nuestros químicos, relacionados con tramadol y formaldehído. Estos medicamentos potencian los alucinógenos y también reducen esos dolores característicos del cannabis. De acuerdo con el comandante de la policía de Bogotá, los traficantes potencializan la marihuana con medicamentos o sustancias para volver más adictas a las personas. Pero también quieren reducir ese olor característico del cannabis. Hace parte dentro de la investigación, realmente si se está mezclando aquí dentro de la ciudad o ya viene preparada del Cauca. El tramadol es un potente medicamento utilizado para dolores intensos y crónicos, familiar de la morfina, y el formaldehído es una sustancia química con múltiples usos industriales, por ejemplo, la fabricación de telas, pegamentos, pintura, madera, plaguicidas, plástico, entre otros. Una mezcla letal. Los alijos de droga que llegan en cada ciudad, asuntos inofensivos, son el motor que mueve el crimen en la ciudad. Si a eso le sumamos que esta marihuana, una de la parte que se incautó, está mezclada con medicamentos, también representan un peligro a la salud pública. En total, fueron 12 allanamientos que permitió incautar 1 tonelada de marihuana proveniente del Cauca. Ya son 175 ollas desmanteladas. Cámaras de seguridad de un billar en Paraguay captaron el momento en que 2 hombres entraron en tremenda gresca. No solamente empezaron a irse a los puños, pero una tercera persona también llegó y con el taco del billar la emprendió en contra de uno de los sujetos. Advertimos que las imágenes son fuertes. Cámaras de seguridad captaron una feroz gresca en el interior de un local de juegos de azar del barrio Chaipé de la ciudad de Encarnación. Un grupo de personas se encontraban jugando billar hasta que 2 de los sujetos tuvieron un entredicho, empezando así la pelea. Uno de ellos desenfundó un arma contundente y le aplicó varias puñaladas a su compañero, que en ese entonces se convirtió en su enemigo. Los demás presentes también participaron del enfrentamiento. Se ve que uno de ellos tomó uno de los tacos y le aplicó una terrible golpiza al otro. Este enfrentamiento fue aprovechado por una mujer para robar un celular que se encontraba en una de las mochilas que pertenece a Derlis González, el hombre que había sido atacado. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La exposición al sol por largo plazo es malo para la salud. Una mujer por poco prende la lavadora con su perrito en el interior. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, bandi por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. Eu wegi data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. New Lifter Plump from Maybelline, New York. It's about to get hot. Intense heat, lasting plump. Infused with chili pepper and Maxi Lift. New Lifter Plump from Maybelline, New York. Nito wabo to Simang, biting back. Aruba Airport, pagporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, Bangde DI, off-shop na Miami. Choose a flight, unang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Conectividad de la bahía. El porta principal del Caribe. Por vacancy, te comienza. Aruba Airport, vuelo tu día más adelante. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway pa felicidad.
seguimos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que en los últimos tiempos mucho se habla sobre el cambio climático, pues las altas temperaturas que también podrían afectarnos y peor aún nuestra piel si vivimos, digamos, en el Caribe. Por ese motivo es muy importante cuidarnos y también utilizar diferentes productos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. No solo son las altas temperaturas, que según los pronósticos cada vez serán de mayor grado, pero también ese calor puede afectar nuestra piel de diferentes maneras, así como la exposición al sol por largo tiempo. Una de ellas es el fotoenvejecimiento. El fotoenvejecimiento no es otra cosa que el daño solar va acelerando el envejecimiento, ¿verdad? Y entonces pues causa arrugas, pérdida de volumen y pérdida de elasticidad. Es acumulativo, sí. Eso es uno de los daños ¿verdad? Que tenemos del sol, por lo que muchas personas pueden pensar que se empezaron a cuidar a cierto tiempo y por eso pues están más protegidos, pero lamentablemente es acumulativo ese daño ya, no hay reverso para ese daño que ha ocurrido con el sol. Otro de los problemas que puede traer esas horas al sol son las manchas y quemaduras, por lo que, aunque existen exfoliantes químicos, no son recomendables utilizarlos durante el verano. Diferentes tecnologías, entre ellos tenemos los exfoliantes químicos y también tenemos diferentes láser que atienden manchas a diferente profundidad. En verano, lo recomendable es que no se trabajen en verano para evitar que aumente la mancha ¿verdad? O que crezca en tamaño. A lo más que se le teme es al cáncer de piel, por ello la recomendación es utilizar bloqueadores solares, ya que nos protegen de esos rayos y buscar los que sean con factor 30 o más. El número es el % que cubre del rayo. Mientras más alto, mayor % de protección hay. Inclusive para números que son mayores, siempre yo recomiendo que se retoque el bloqueador solar por lo menos cada 4 horas. Y seguimos con esta cuenta regresiva. Estamos a 28 días exactamente que arranque esta fiesta del fútbol, en donde ustedes, nuestros televidentes, podrán seguir los pormenores de la Copa América 2024 en Telearuba. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta jirafa que la emprendió en contra de un grupo de turistas que estaba allí presenciando un safari. De verdad que los turistas pasaron un mal momento. En las últimas horas se ha difundido en las redes sociales un video que muestra a un grupo de turistas en un parque de safari perseguidos por una jirafa. La escena, comparada por muchos con la famosa persecución de T-Rex en la película Jurassic Park, muestra a los turistas huyendo a gran velocidad. Según las imágenes registradas por una de las personas presentes en el safari, la jirafa de casi 2 toneladas inicia la persecución, aparentemente después de sentirse amenazada por la proximidad del vehículo. El incidente ocurrió en una reserva natural. Los turistas a bordo de este 4x4 eran 3 en total. Una mujer visiblemente aterrorizada, un hombre que observa atentamente la situación y el guía de turista que conduce el vehículo. La escena captada desde el interior del vehículo muestra a la jirafa corriendo detrás de ellos a una gran velocidad. Uno de los turistas declaró que el grupo se encontraba en un recorrido habitual por la reserva cuando notaron la presencia del animal. Y si hablamos de situaciones que se viralizan, un hombre intentó ayudar a su jefe porque al parecer se le habían quedado las llaves al interior de su oficina y todo terminó mal. Un empleado quiso ayudar a su jefe por un aumento de sueldo, pero todo terminó de la peor manera. Ocurrió cuando su superior cerró la puerta de la oficina con las llaves adentro. Una cámara de seguridad captó el momento y se hizo viral. A través de una cuenta se compartió el insólito momento en el que se vivió. Al ver que habían quedado afuera del local, este joven decidió entrar por la ventana para recuperar la llave y poder abrir la puerta. Sin embargo, cuando logró ingresar, se tropezó con una silla y terminó rompiendo una mesa
mesa de vidrio. Ahora me la van a descontar del sueldo, escribieron algunas personas en la grabación. Ahora me van a descontar la mesa. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas. Loto, la lotería de Aruba, llega con un nuevo acumulado para mañana viernes 24 de mayo. El jackpot del Mini Mega está en 550.000 florines y con solamente 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganar 225.000 extra con el Mega Plus, lo que nos da un total del jackpot del Mini Mega y su Mega Plus de 775.000 florines. Jueguen sus números desde hoy para que también estén en juego. Y una de las secciones que no puede faltar en nuestras emisiones es las mascotas de Alejandra, y hoy un intrépido perrito se metió en donde no debía. Por poco su dueña prende la lavadora con el perrito al interior. Una mujer se hizo viral en las redes al mostrar qué es lo que estaba dentro de su lavadora, que la dejó impactada. Giselle compartió este insólito momento que vivió en su cuenta de TikTok y recibió muchos comentarios. El video se publicó y la mujer allí estaba poniendo la ropa en la lavadora hasta que se dio cuenta que había algo extraño. Martín, mira, si pongo el lavarropas, con razón estaba todo tirado, según comentó. Lo que nunca se esperó es que su perrito se había metido entre las prendas y al ser muy pequeño se camufló a tal punto que no lograba distinguirse. ¿Por qué estás adentro?, expresó con risas. Casi mato al perro, puso Gisela en un texto que apareció en este video. Luego de sacar toda la ropa, el hocico del canino se asomó por la puerta, de allí también de la lavadora. La publicación se hizo viral. Vean este reencuentro de unas hermanas que por lo menos 1 año y medio tenían sin verse, pues allí una de ellas de 91 años le hicieron creer que supuestamente iban al parque cuando fue a reencontrarse con su hermana. El reencuentro entre 2 hermanas, sellado por un tierno abrazo después de meses de separación, logró conmover a miles en las redes. Las 2 mujeres, una de 91 y otra de 88 años, finalmente se reencontraron después de estar separadas por un largo año y medio. La ocasión fue tan especial para su familia que decidieron capturar este momento. La emotiva unión fue planeada meticulosamente por la familia de una de ellas. Viajaron durante horas al pueblo de la otra hermana. Durante el viaje compartieron mates y galletas, disfrutando el paisaje y anticipando este encuentro. Finalmente llegaron a su destino y tocaron el timbre de la casa de la hermana. Cuando abrieron la puerta, la escena fue simplemente conmovedora. Una mujer la llevaba del brazo y el reconocimiento mutuo se reflejó en sus rostros. Y todo porque hoy es jueves, los dejo con esta pedida de mano que no salió como estaba planeado. Sin embargo, pues este detalle no fue motivo para que la novia dijera que sí. Uno de los momentos más memorables en la vida de una pareja seguramente es cuando se propone matrimonio. Un video que documenta este acto especial capturó la atención. Un hombre decidió arrodillarse para pedirle la mano a su pareja. Sin embargo, ocurrió algo impensado. Su pantalón se rompió justo en el instante crucial. El video fue compartido por el protagonista de la historia en sus redes, acompañado por una canción de Bob Esponja. Las imágenes muestran el momento exacto en que, al intentar arrodillarse, los pantalones del hombre se dieron, dejando una abertura evidente. Solo a mí me pasan estas cosas, escribió. La reacción de la futura esposa no se hizo esperar. A pesar del contratiempo, ella se mostró muy contenta y afirmó que el incidente no opacó en absoluto el momento especial. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos encuentran. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.